Hola. Esto es Creato Podcast, un espacio de conversaciones con pastores, colegas y amigos, con experiencia detrás de ellos, que hoy en día hacen lo que son. Queremos escuchar el porqué de lo que hacen y el cómo lo hacen. Tocaremos temas de iglesia, liderazgo, finanzas, negocios, creatividad, proyectos sociales y mucho, mucho más. Hablaremos de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Quédate y juntos escucharemos perspectiva y visión desde otro corazón. Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da poderles saludar una vez más. Soy Mario González y es un placer poder presentar un nuevo capítulo de Creato Podcast. Este capítulo es especial, pero también un capítulo con segunda parte. ¿Por qué lo menciono? Porque el año pasado tuve el privilegio de poder entrevistar a unos extraordinarios amigos y pastores en su ciudad, en su país, en Argentina, y me refiero al pastor Damián y Vilma Delari. Y en esta ocasión, como segunda parte, tengo el gusto y la bendición de poderlos entrevistar aquí en México. Han sido días extraordinarios, han sido semanas donde Dios ha hablado al corazón de todos nosotros, de toda la iglesia y de los que han sido parte en los diferentes seminarios, reuniones, convocatorias. Y ya sin más preámbulos, quiero presentarles al pastor Damián y Vilma Delari, que tenemos el enorme privilegio y gusto de tenerlos en Comunidad Vida. ¿Cómo están? La verdad que es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes, poder ser parte de esto y como vos decías, bueno, que como fuimos de bendiciones para ustedes también son de bendiciones para nosotros. Gracias. Crecemos un montón y aparte nos llevamos muchas cosas de este lugar y siempre venimos a enseñar, pero también venimos a aprender. Que es lo importante de siempre estar aprendiendo y compartiendo. Gracias, pastor. Esta es su casa, lo saben y qué placer tenerles. Siempre decimos que estar en Comunidad Vida es como estar en casa, así que nos sentimos cómodos y acá estamos para hacer un nuevo episodio de Creato Podcast. La segunda parte. Parte. Es que pasa que nos faltó tiempo la otra vez, ¿no? Como que tantas preguntas y tantas cosas que queríamos hablar, pero bueno, acá estamos. Es que entiéndanos, resumir la experiencia, la trayectoria de años en el servicio, en la familia, en la labor que Dios los ha mandado a hacer en una hora es complicado. Y por ello creo que qué padre que Dios nos haya dado la oportunidad de una segunda oportunidad, un segundo episodio de Creato Podcast con ustedes una vez más. Hago un paréntesis rápidamente. Si ustedes quieren más o menos entrar en contexto y quieren pausar este episodio, vayan a la entrevista pasada que tuvimos con el pastor Damián Delari desde Argentina y estoy seguro que podrán seguir la línea, el renglón de lo que a continuación vamos a estar continuando. Pero si no, terminen esta entrevista y posteriormente pueden ir a ver la otra entrevista que va a ser de muchísima bendición. Estoy seguro que Dios hablará a tu vida a través de ese podcast, de ese episodio de Creato Podcast. Pastor, bienvenido a México. Pastores, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo los ha tratado no solo Comunidad Vida, México? No, nos gusta. Es un país que nos gusta mucho. Tiene muchas cosas para recorrer, para conocer, que nunca llegamos a conocer todo, pero la verdad que nos encanta venir a México. Al principio nos costó, pero ahora nos gusta venir a México. Sí, de hecho creo que es propósito de Dios y siempre decimos, no sé por qué, pero Dios nos ha abierto puertas. Hemos viajado a otros países, pero México ha sido el país que más hemos viajado. Y no es que nosotros es algo que queremos hacerlo. A veces se han dado las situaciones o nos hemos conocido con algún pastor y ha querido traernos. No, el año que viene tienen que venir y que yo los quiero tener. Y se nos dio la oportunidad y ya hace como 6 años que venimos a México. Pero me dará la razón que yo tengo la exclusividad. Bueno, sí. Así le dice a todo. No, yo siempre que viene digo, no, pero conmigo ven 15 días, bueno, solo para mí y nada más para nadie más. Y sí que me exprimí, y sí que me exprime todos los días. Yo a veces digo, no, pobre gente de Comunidad Vida, dirán, otra vez este argentino, ya se deben cansar, pero acá estamos tratando de compartir y de que todo lo que nosotros podamos darle para la edificación del cuerpo de Cristo, para eso estamos. No, y han sido días extraordinarios, pastor. Les comento a los que nos están viendo, tuvimos seminario de finanzas, tuvimos seminarios del final de los tiempos, el seminario de ahora ve a vender, las reuniones que fueron extraordinarias. Creo que todo lo que Dios habló a través de ustedes ha sido de mucha bendición y edificación a mi persona y a la iglesia, como también a todos los invitados. ¿Sabías que tuvimos varias personas de otras iglesias? Okay. Eso está padrísimo porque la bendición no solo se queda en Comunidad Vida,
se logra distribuir a más Exacto. y más iglesias. Para nosotros fue un placer. Pero están bien. Sí, no, ¿Han súper bien. comido bien? Súper bien. Bueno, sin picante como siempre, pero bien. Bien, No, bien. La verdad que... Yo los quiero llevar a todos los lugares de comida, tacos, hamburguesas, No, todo. pero en este caso no vinimos con nuestros hijos. La vez pasada estuvimos, en este caso, en este viaje, que es prácticamente un mes esta gira. Estamos solo como matrimonio, pero acá estamos y nos sentimos muy cómodos y muy bien. Gracias por su visita y por todo lo que han sembrado. En la entrevista pasada, quiero retomar un poquito de lo que hablábamos la vez pasada. Nos hablabas mucho acerca de lo que de cómo Dios te llevó a ejercer el ministerio, el llamado, dejando un negocio, la empresa, lo que Dios te había hasta ese momento dado como pareja, como matrimonio, renunciaste para creerle a Dios. Digo, yo sé que lo van a ver en la entrevista, pero quiero partir de ahí. ¿Por qué? Porque son decisiones que cambian vidas. Sí. No solo las de ustedes particularmente, la de sus hijos, la de una iglesia. Y hoy creo que también como comunidad vida, bendecidos a través de una decisión de hace muchos años. Sí. Con respecto a ello, ¿te arrepientes de haber tomado una decisión como la que tomaste hace años? No, para nada, nunca. Es más, algunas personas a veces me dicen si nosotros no extrañamos nuestra profesión, si no extrañamos el tener, volver a cortar el cabello. A veces hacemos cosas entre nosotros, por ejemplo, yo le hago el color a mi esposa, tan linda. Yo le hago su tinte, nos arreglamos, pero no es algo que extrañe y no me arrepiento jamás de la decisión que tomé. Fue una transición muy difícil, un año donde había que morirse a muchas cosas y creer en fe, creerle al Señor, pero no me arrepiento jamás de haber dejado mi profesión o mi trabajo, lo que nosotros hacíamos para servir al Señor. Pasamos por una etapa de prueba, de formación de parte de Dios, pero es extraordinario el poder servir a Dios sirviendo a los demás. Wow. Porque ese es el reino. Claro. O sea, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como vos mismo. Entonces, ¿cómo sirvo a Dios? Es sirviendo a los demás. Y quizás uno puede ser muy exitoso en su trabajo, en su profesión, uno puede tocar el cielo con las manos, pero de pronto se da cuenta de que igual está vacío, porque el propósito eterno que Dios puso en nosotros es servir a los demás. Claro. Entonces, que lo que yo tengo, que lo que yo he recibido, la experiencia, los dones espirituales, siempre están para bendecir a alguien más. Y creo que no hay nada más gratificante, ni no hay dinero en el mundo que pague el ver un matrimonio restaurado, una familia que vuelve a Dios, personas tocadas por el Espíritu Santo. Cuando uno está de este lado y ve eso, no hay nada más gratificante. Obviamente que no se paga con dinero, No. sino es la pura satisfacción de ver la obra de Dios en el corazón de la gente. Exacto. Pastora, para usted haber sido un tema complicadísimo seguir la visión del esposo, o cómo fue ese momento, porque uno como hombre, como el gorras, ¿no? Aventarse que sea, pero como esposa que logra siempre por lo regular calcular más los riesgos y los daños. No, fueron 9 meses muy complicados, 9 donde... Un parto fue. Sí, donde cuando el Señor nos muestra que teníamos que dejar nuestra profesión y todo, yo lo dejé y fue un tiempito que me llevó, que luchaba conmigo misma, porque en realidad había orgullo en mí de saber de que yo me sustentaba y ahora tenía que depender de Dios. Wow. Y fue dura esa etapa donde lloré un tiempo largo, pero a solas, no delante de él, porque estaba acostumbrada a un nivel de vida y me tuve que bajar a nada. Sí, pasamos Fue complicado. hambre, pasamos necesidad, comer arroz de todas las formas. Y después cuando yo me dejé procesar que Dios trató conmigo, pedía por favor que lo tocara a él, porque yo Sí, entendía porque que el yo proceso estaba muy era para mal. él. El proceso era más para él. Y hasta que él no entendiera y no saliera de ese estado, estábamos sufriendo todos. Si bien mis hijos eran chicos, no entendían. Yo a veces a Eliezer lo mandaba con mi mamá y mi mamá no sabía que la situación que estábamos viviendo, pero mi mamá cómo se lo llevaba para que él pudiera estar bien y comer bien, y nosotros nos manteníamos con lo que sea. Tomando mate. Pero nadie sabía nuestra situación económica, solamente nosotros dos. O sea, un día estaban acá Ujú. y al otro acá. Sí. En ese momento usted, pastora, dijo, pero ¿qué hizo este esposo, amado mío? No, No. siempre oré para que Dios terminara de transformar. No, porque en las él decisiones el que propósito. siempre tomamos son de acuerdo. Sí. Y nosotros estábamos seguros en el Señor. No, y lo sentimos. Yo lo sentí, el día que inauguramos el salón nuevo, yo entendí que si Dios me decía, déjalo todo, lo dejaba todo. Ujú.
Es que nada teníamos cuando llegamos al Señor. No. Y de pronto a veces uno como que se aferra, ¿no?, a las cosas. Y siempre digo que el éxito más importante de Noé no fue construir el arca, sino bajarse. Sí. Dejar el arca. O sea, le llevó Sí, porque tenía años. todo ahí. Construí el arca. Y uno dice, el arca de Noé. Sí, pero se bajó, lo dejó. A la nada prácticamente. Entonces, el éxito más importante a veces creo que es que nosotros sepamos cerrar una etapa y saber que tenemos que obedecer a Dios por lo próximo. Y a veces nos aferramos mucho, ¿no? Como, me aferro al arca. No, la tenés que dejar. Si no, no podés recibir lo Que próximo. la misma Biblia dice que somos peregrinos en tierra ajena. Eso nos da a entender que no te acoples en un lugar, Claro. porque mañana estás tomando vuelo a otro lado. Seguro. Pastor, usted dijo algo que me llamó mucho la atención. De verdad que eso me levantó las alertas. Yo estaba orando para que mi esposo agarrara la onda, rápido fuera procesado. En otras palabras, ¿usted considera que la decisión de un hombre como cabeza sí o sí afecta para bien, para mal, una familia, un ministerio, una nación? Sí. Entonces, por ello estaba orando por él. Claro. Porque yo ya había pasado el proceso. Dios ya me había procesado al máximo. Entonces sabía cuál era mi llamado. Sabía cuál era el llamado de él. No, es que la decisión sí la teníamos, pero ¿sabes cuál era el problema? Era mi actitud. Yo estaba súper enojado. Entonces ella era como que estaba, porque yo estaba ahí, ¿cómo puede ser? Claro, Si porque ahora uno estamos dice, estoy viviendo dejando perfecto". todo por Dios, espero todo de Dios. Claro, ¿no? Debería estar bien. O sea, todo debería estar bien. O sea, como, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué tenemos que vivir? Si ahora estamos viviendo por fe, si estamos sirviendo al Señor, y yo entiendo todo, y somos diezmadores fieles al Señor, y yo le siembro todo al Señor, le di mi vida, dejé todo, ¿y por qué estamos así? Porque, o sea, mi actitud era estar enojado. Y por eso tu esposa, Sí. la pastora era Dios, sigue obrando, sigue procesando. No, y un día... Porque Dios tiene un trato conmigo donde yo cuando Dios me dice, es así, ya está. Yo ya Punto. no reniego, no nada. Me entrego por completo y lo hago. El tema de la peluquería fue un sueño que tuve siempre, de tener mi local, de crecer, de tener una profesión. Y cuando Dios me la entregó y cuando estaba en la cúspide de mi profesión, Dios me dice, yo no te creé para esto. Te dejé que probaras, ¿te gustó? ¿Ya tuviste? Bueno, ahora llegó el tiempo de hacerlo para lo que yo te creé. Y ahí uno satisfecho, Claro. contento, pero ahora el detalle era la actitud Sí. ante el proceso. Dijiste algo interesante porque derribas todo paradigma que uno llega a pensar o cree de, si es por Dios, todo tiene que salir bien. No. Y no es así. No. Si Dios me manda, entonces Dios tiene que Sí. suplir. Y no siempre es así. Los procesos nos llevan a lo que a ti te llevó. Sí, es que pasa que Dios te llama. A ver, Dios le da un sueño a José de grandeza, sentado en el trono. ¡Oh! Los hermanos Pero no, rindiendo. pero no le dijo, claro, pero no le dijo cómo iba a ser el camino El para camino, llegar a eso. Claro. Entonces yo creo que cuando nosotros decidimos servir al Señor está bien, pero Dios está muy preocupado en formar carácter, porque antes de posicionarte en un nuevo nivel o de darte algo, tiene que pulir tu carácter, tiene que quebrar tu orgullo, tiene que romper algunas cosas en nosotros. Y yo creo que yo estaba pasando por ese proceso hasta que ella un día me dice, creo que teníamos 700 pesos, 800 pesos, una cosa así que era muy poquita plata. Y había un congreso donde iban a participar líderes, pastores, en otra ciudad, había que hacer un viaje, pagar todo, y me dice, ¿por qué no te vas a eso? Anda, como diciendo, anda, te va a hacer falta, es necesario que vayas. Y yo le digo, no, es que pasa que si me llevo eso, no teníamos más dinero, eran todo nuestro capital. Y me dice, no, pero anda, por favor, anda. Bueno, y fue muy bueno porque el Señor ministró mi vida y comencé a cambiar la actitud. Y en vez de quejarme de todo, comencé a ver qué tenía así en mi casa, qué cosas podía hacer, y eso empezó a cambiar todo. Digo, me llama mucho la atención porque lo que estás mencionando nos motiva, porque uno puede ver el proceso o las situaciones difíciles como la oposición o como no era por ahí o por qué hice esto, pero creo que al final del día entender claro de que ser llamados por Dios y antes de ser levantados somos procesados, nos lleva a estar tranquilos con uno mismo y con Dios. Existe la
ya es una pregunta general, no porque a ustedes les haya pasado, pero creo que puede pasar en muchos de los que nos están viendo. Pero sí existe la decepción a Dios por no tener las condiciones favorables al tomar una decisión que creo Dios los llevó a tomar. No sé si me expliqué en la pregunta. Sí, por ahí. Existe esa decepción de, es que esto no era lo que yo esperaba, Claro. pero es que yo no creí que fuera así. O sea, sí existe una decisión de alguien hacia Dios, no hacia un ministerio, no hacia Dios, porque no son las formas, las condiciones que esperaba que fueran Pasa que, a bueno, ser llamados. yo creo que ayer hablábamos también, y no sé si lo hablamos la otra vez, de que por ahí oramos basados en la decisión de Dios. Nosotros oramos para que Dios decida a como nosotros pensamos. Y Dios, es soberano. Jesús oró basado en la voluntad de Del Dios. Padre. O sea, es tu voluntad, que tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Antes de ir a la cruz, dijo, Padre, si es posible, yo no quiero pasar por esto, pero que se haga tu voluntad. Entonces nosotros a veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra voluntad. Y ahí es donde nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas distintas y, ay, pero ¿por qué? A su voluntad. Es a su voluntad. Pero Él como no sabe. se hizo a mi voluntad, ahí entra la decepción. Entonces yo tengo que orar confiando Claro. en el poder de Dios. Es lo mismo que una persona que ora, dice, y fuimos a orar por el enfermo y se murió. Pero ¿y si oramos? Hicimos una cadena de ayuno y prendimos velas, ya no sabemos qué hacer. Hicimos de todo. Lo ungimos, la palabra dice ¿Y qué de pasó? Dios, que está Y se enfermo. murió. Y entonces, pero digo, vos estás creyendo de que porque estamos orando mucho y le estamos haciendo un ayuno a Dios, Dios va a decir, ay, no, voy a cambiar de decisión. No, yo oro basado en el poder que Dios tiene. ¿Dios tiene el poder de sanar a una persona? Sí, pero es su voluntad. Él decide si esa persona se va o es restaurada. Y entonces cuando Dios nos da una orden, tenemos que entender de que Él tiene el poder, Él tiene todas las formas de hacerlo así, pero a veces no quiere hacerlo así, quiere hacerlo de otra manera. Él es soberano. Él es soberano. Entonces yo me puedo sentir decepcionado porque las cosas no son como yo pensaba que deberían ser, no son como Dios debería haber actuado, pero si yo oré y Dios debería haber hecho, y entonces es mi voluntad y yo quiero ajustar a Dios a mi parecer. Y Dios Claro. es soberano. Tiene que ver con algo con que nosotros conocemos mucho de perspectiva, de cómo vemos las cosas. Ujú. A mí me encanta mucho un pasaje de Pablo. Pablo está encarcelado, tiene prisiones y Pablo dice, gracias a mis prisiones, gracias a mis cadenas, Claro. es que hoy el evangelio corre como río en las calles. O sea, Pablo no se quejaba de las cadenas, sino que tenía una perspectiva diferente acerca de las cadenas. O sea, no veía las cadenas en sí, Claro. sino lo que éstas provocaban. Es- Una perspectiva correcta en el ministerio sería así, ver lo que provocamos. Tú lo decías hace ratito, ver a la gente correr a los pies de Jesús, ver los corazones quebrantados, matrimonios sanados, ver esa perspectiva de lo que Dios está haciendo en ellos a pesar de mis cadenas. Obvio. ¿Es lo correcto? Exacto, es que es así. Por eso no tiene que ver tanto con nosotros, sino con la forma de trabajar de Dios y la forma de actuar de Dios. Dios es bueno, Dios ha sido bueno, es fiel, ha sido fiel, nos ha bendecido, nos ha prosperado. Yo no me arrepiento nunca de nada de eso. Y aprendí en el camino a saber de que hay cosas que a veces no son como yo las pienso, no son como yo las proyecto, sino son como Él quiere. Digo, una cosa es decirlo y otra muy diferente es vivirlo. Me gustaría que hagamos un pequeño espacio porque si nos das la oportunidad, unos minutitos, tú ustedes nos puedan motivar, animar a aquella gente que está atravesando esos momentos. Bien. Porque cuando pasa por ahí, cree que Dios no está, que Dios lo dejó, que no era por ahí, cuando la realidad es que quizás sí era por ahí, Claro. solo que es parte de la formación del proceso. ¿Por qué lo mencionaba? No solo lo dicen como palabras bonitas, sino lo han vivido. Y quiero retomar un poquito lo que pasó con tu hijo, Eliezer. Ajá. No sé si ustedes sepan, si no Vamos ya lo a tener que sabrán, contarlo, pues, ya sí. lo va a contar, pero pasaron un momento que en lo personal, como padre, Como pastor. o sea, O sea, ay. hoy, de verdad que cuando yo escuché, yo veía a mis hijos, no sé, sentí horrible, 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 pero hay algo que en tu audio que nos mandaste fue que tú a través de ese proceso diste una enseñanza de cuidado, de protección de los hijos, o sea,
cómo un acto tan difícil como es el proceso que pasaron con Eliezer, ahorita ya sabrán qué pasó, pero ustedes vieron a Dios, pero también lo que Dios produjo a través de ese acto y no se enfocaron en el acto mismo. Claro. Porque a través de eso ustedes han enseñado honra, obediencia. Todo, sí. Cuéntenos, ¿qué pasó con Eliezer? Bueno, para los que los que recién nos están viendo y quizás no conocen la historia, durante junio nosotros tomamos un tiempo en visitar, tenemos células en 5 ciudades y como pastores nos gusta estar cerca de la gente porque creció demasiado la iglesia y a veces no tenemos contacto cercano a las personas. A veces hay niños que, pastor, y yo digo, ¿de quién será este nene? ¿De quién será? Y sí nos gusta entonces poder estar en contacto con la gente. Creo que esa es la cercanía que tenemos que tener como pastores. Entonces tenemos células en 5 ciudades, las visitamos, yo comparto una palabra, mi esposa ministra y nos demanda mucho tiempo. Junio, lo hacemos 2 veces al año, enero y junio. Y durante ese mes nosotros no estábamos tanto. Entonces un día, un lunes, estamos ministrando precisamente en una célula y los teléfonos sonaban, nosotros estábamos orando por la gente en esa célula y cuando terminamos que vemos los mensajes nos dicen su hijo Eliezer tuvo un accidente. Y nos llegaron un montón y que tuvo un accidente y que se cayó en una zanja y que que está muy grave, que lo derivaron a un hospital, que ya lo llevó la ambulancia y nosotros no sabíamos, digo, ¿cómo puede ser que se cayó en la bicicleta? Si estaba saliendo del gimnasio. Cuando llegamos al hospital, porque precisamente nosotros estábamos en una ciudad distinta y a esa ciudad lo llevaron, que es una ciudad más grande, a unos 12 kilómetros. Oh, yeah. Justamente a esa ciudad donde nosotros estábamos, era donde está el hospital grande que lo llevaron. Cuando llegamos ahí vimos otros hermanos de la iglesia que ya también se habían enterado, estaban ahí. Y de pronto entra alguien que me dice, le digo, a ver, vení, vos tenés información, porque es la novia de uno de los que está en la guardia urbana, ¿no? Los que manejan el tránsito. Claro, claro. Me dice, le digo la verdad, pastor, ¿le cuento? Y sí. Bueno, Eliezer tuvo un accidente muy grande, iba en una moto grande, azul. Yo dije, moto grande, azul, era mi motocross. O sea, sacó mi motocross a ¿Con tu correr. permiso? Sin permiso, eso que iba a explicar ahora, o sea, sacó mi motocross sin permiso y se fue a correr carreras, tiene 15 años, se fue a correr carrera con otro muchacho. Pasó de largo en una curva y se dio contra un poste de cemento. Entonces, claro, nosotros nos entramos ahí, no sabíamos bien, pero digo, ¿cómo puede ser? Y, llega la doctora, nos hace pasar y nos da un parte médico terrible. O sea, nos dice, su hijo tiene fractura craneal, se quebró todo el orbital, parte del pómulo, parte del temporal, tiene muy comprometido el ojo, lo vamos a derivar a Rosario, que es otra ciudad mucho más grande, porque esto es de alta complejidad, lo van a entubar seguramente cuando tienen un golpe en el cerebro muy grande, el cerebro comienza a hincharse, van a tener que operarlo, tiene que verlo el neurocirujano, tiene quebrada la tibia derecha. Aparentemente los órganos internos están bien porque lo habían metido en un tomógrafo y todo estaba aparentemente bien, pero me dice, esto es de muchísima gravedad y lo vamos a derivar a otra ciudad. O sea, cuando una mamá escucha eso, ¿qué pasó? Sí. No, fue duro porque, bueno, yo en ese momento me quebré y aparte me anulé. Cuando escuché a la médica parecía que se me pasaban todas las palabras por delante de mis ojos y entendí la gravedad de la situación. Y yo no lo había visto todavía, entonces digo, ¿qué me voy a encontrar cuando vea? Y cuando salimos, porque nos dice, bueno, ahora salgan, salimos y me dice, vamos al auto a orar. Porque yo estaba quebrada. Dice, vamos al auto a orar. Estaban los hermanos afuera esperando a ver cuál era el parte, ¿no? Que íbamos a salir, nosotros íbamos a darle la información. Le digo, esperen un ratito que ahora venimos. Fuimos y nos encerramos en el auto. Ahora, lo mejor que pudieron haber hecho. Primero hablar con Dios. Wow. Oramos y bueno, cuando estábamos orando declaramos su nombre, porque en realidad ya se lo habíamos entregado al Señor desde que nació, entonces dijimos, bueno, el Señor es tuyo, es tu hijo, y el nombre de él es Eliezer, que es que mi Dios es ayuda, y Misael, quien como Dios. Entonces declaramos la palabra que lo simboliza a él y que siempre está cuando lo llamamos y cuando declaramos su nombre. Y salimos de la chata, volvemos adentro, me llaman y ahí sí yo entro y lo veo. Y ya entré con otra actitud. Parecía un sapo reventado. Sí. No. Vos lo veías y era así, no. Claro.
se parecía desfigurado, sus ojos violetas y salido para afuera, todo sangre. Me el mandaste la collarín, foto, yo lo vi y me aterré. Y cuando entro que lo veo, él estaba consciente ya y me dice, mami, perdóname. Ahí yo ya estaba bien, entonces cuando lo veo, es como que siento que Dios me dice, está todo bien. Wow. Entonces ahí me quedé tranquila, me quedé a un costado porque lo estaban atendiendo. Después me fui con él en la ambulancia, me interné con él en la otra ciudad que es más lejos, porque hay más tecnología, son médicos mucho mejores, especializados hospitales en más el área. equipados, Aparte era quizá. un hospital de niños. Él todavía entraba. ¿Cuántos porque- años tiene Eliezer? Y Ahora 15, ahí cuando tenía fue 14. el accidente tenía 14. 14. Ahora tiene 15. Ya tiene 15. Entonces como que estaban todos más preparados para asistirlo. Entonces lo derivan allá y yo me voy con él. Y bueno, estuve con él ahí. Digamos, en ese momento yo ya estaba tranquila, entonces como que lo dejé en la mano del Señor y dije, ya está. Fui confiada, fui entendiendo de que me iba una larga temporada con él. Sí, porque lo que nos habían dicho, o sea, era para largo, terapia intensiva, operaciones, recuperación. Reconstrucción. O sea, estos son como, claro, el cirujano tenía que ver si había que ponerle alguna placa adentro, coserlo, o sea, cirugía, iba a ser para largo, para varios meses. Ni sabíamos si íbamos a poder venir en este viaje y todo, porque así fue. Sin embargo, entró el lunes y el viernes le dieron de alta. O sea, la recuperación fue así. De día en día fue rapidísimo su recuperación. Yo creo que determinante es siempre hablar con Dios primero. Eso es lo que quería resaltar, pastores, esto es lo que quería resaltar. Ustedes dijeron, la primera vez que tú me lo expresaste, me lo contaron fue, nos fuimos al coche a orar. Cualquier papá hubiera hecho todo quizá por atender rápidamente al hijo, a la hija y no consultar como quizá ustedes a Dios. A eso me refiero que ven lo que provoca una situación y no necesariamente va en la situación. No, sí, es que pasa que, mira, aprendimos a descansar en Dios, porque semejante situación es una crisis muy grande que emocionalmente a lo mejor no lo vamos a poder tolerar, no lo íbamos a poder soportar. Entonces yo primero necesito ir a Dios. Y ni hablar de que las palabras tienen poder. Y cualquier persona que quizás está pasando por una enfermedad, enseguida si vos vas al médico y el médico te dice, no, en tus estudios salió esto y no, esto es muy grave, y ya la persona sale, y se quedó solamente con esas palabras. Yo necesito escuchar a Dios. Claro. Por eso, mientras la médica decía una cosa, yo dije, mi Dios es ayuda. ¿Cuál es su nombre? Eliezer. ¿Sabes qué significa? Mi Dios es ayuda. Señor, vos sos mi ayuda. Señor, hemos declarado que Él es Misael. ¿Quién como Dios? Entonces, hay una voz, la de la médica, pero hay otras palabras también que son las que nosotros pusimos sobre Él y conocemos quién es nuestro Dios. Entonces, tenemos que equilibrar, porque si me quedo con eso solo, estoy perdiendo la capacidad de declarar la palabra de Dios y de confiar en Él. Si un día te lo presentamos, Señor, es tuyo. Bien, una crisis difícil, pero empezó todo un proceso. Por ejemplo, mientras ella estaba allá, yo pasé por un proceso feo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de la desobediencia de él. Que no fue que ese lunes sacó la motocicleta, sino que la había sacado durante todo el mes de junio. Pasé por un sentimiento de culpabilidad, porque yo digo, hey, fue culpa mía, no le tendría que haber enseñado. Yo queriendo tener un tiempo de padre e hijo, lo llevaba al campo, le enseñaba, ya estaba siendo grande, se había desarrollado. Y digo, bueno, le voy a empezar a enseñar para que él también aprenda y compartir ese tiempo de calidad juntos. Entonces digo, esto fue culpa mía, no le debería haber enseñado. Porque uno pasa por distintas etapas, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Y no sé. Y encima me iba enojando más porque me iba enterando de todos los que venían y Salió me decían, todo a la luz. Sí, tu hijo, yo lo vi acá y yo lo vi allá, el comisario, el guardia, todo el mundo lo había visto. Pero nadie fue capaz de decirme, Claro. porque él no tenía permiso, no tenía autorización, porque es menor de edad. Entonces pasaste de la culpa a la no. indignación, Sí. no. Pero bueno, después vino el tomar, como vos decís, la enseñanza con respecto a la obediencia, a la disciplina. Que cuando le dan de alta el viernes, tuvimos una charla los 4. Incluido a mi hija, porque mi hija era cómplice en el asunto. Financiaba. Sí, ella le prestaba dinero a él para echar gasolina para la moto. Entonces, sí le dijimos, mira, hijo, o sea, si vos crees que sos lo suficientemente hombre para hacer lo que hiciste, madurar y hacerse hombre significa hacerse responsable de sus acciones. Por lo tanto,
vos tenés que arreglar la moto, tenés que devolver el dinero a tu hermana, pero ¿cómo voy a hacer? No sé. Así que ya vendió el teléfono, vendió su PlayStation. O sea, la disciplina ya no era castigo físico, no le iba a agarrar a cinturonazos. ¿Por qué? Porque el castigo físico ya lo tiene. Tenía su pierna enyesada y acá tenía la cicatriz, los puntos. O sea, ya el castigo físico fue el golpe que se pegó por desobediente. Ahora empezaba la disciplina correcta de enseñanza, de lo que era. Mira, estas son consecuencias por tu falta de obediencia. Claro. ¿Ves? Entonces, y jamás tuvimos un problema con él. O sea, es alguien que siempre fue abanderado en la escuela, buen compañero, nunca un conflicto. Pero bueno, son las etapas de estas de adolescentes en las que quieren aventurarse, quieren hacer cosas. Y lamentablemente, a pesar de su desobediencia, Dios fue bueno y lo guardó. Porque en 4 días salió adelante. No, y aparte tuvimos también el tema de la corrección, fue también que él entendiera que se le quitaban todos los beneficios. Ujú. Solamente perdió todo y solamente le dijimos, te vamos a dar de comer y te vamos a vestir. Pero todo lo que tenías, ahora te lo tenés que ganar. Que ganar. Porque lo pisoteaste. No te importó todo lo que tenías, todo lo que te estábamos dando, así que ahora te lo vas a tener que ganar. Corríamos 2 riesgos. Que se pusiera mucho más rebelde o que realmente entendiera y cambiara su actitud. Y gracias a Dios entendió y cambió su actitud. Creo que la disciplina correcta es lo que lleva a que sí haya un arrepentimiento y un cambio de corazón. Sí, Usted dijo algo que me llama mucho la atención, que ahora se va a ganar la confianza. Hace tiempo, platicando con algunas personas, salía esto: ¿la confianza se gana o se da? Entonces alguien muy sabio dijo, no, yo creo que la primera vez se da, pero cuando alguien no tiene la madurez y la capacidad de cuidarla y la pierde, ahora tiene que ganarla. Y creo que nuestros hijos les damos la confianza, pero cuando fallan, creo que una correcta disciplina es, ahora tienes que ganar la confianza. Sí. Ahora tiene que empezar. No, y es bueno hablar de esto también, porque a veces creemos o generamos un estereotipo de que los pastores deben ser perfectos, sus hijos deben ser perfectos, y que no pasan complicaciones o no pasan situaciones difíciles, que no vamos al baño, que no sé, que solamente aparecemos en la portada, mucho. Que no comen mucho. Y que está bueno, porque yo hago un mea culpa de estar de este lado. Que a veces los pastores generan un halo de santidad y perfección, y está mal, es incorrecto, no es así. No es así. Entonces, ay, no, el apóstol, el profeta, como que, está recién bajó de la nube, ¿no? Y no, son seres humanos, también tienen conflictos, problemas económicos, problemas con sus hijos, tienen situaciones con familiares, con los padres. No sé, también se le poncha una llanta. Dijiste algo bien interesante. Quitar esa idea de que a lo mejor los hombres de Dios, los pastores, no pasan por esos procesos, pero sí pasamos. Obvio. Y también lloramos, y también nos dolemos, y también nos toca atravesar por los valles de la sombra y de la muerte. Pero, pastora, usted dijo algo que me gustó mucho. Escuchó a Dios decir, ya está, todo resuelto. ¿Cómo fue ese momento? Sí, me pasa que es un trabajo que fue haciendo Dios conmigo desde el comienzo. Claro. Hoy yo entiendo que tengo una mayor madurez y también un sentido a la hora de que Dios me habla y lo siento y yo ya me quedo tranquila. Porque como que me da esa paz que solamente Él puede dar, nadie más. Y aprendí a trabajar con el Señor y a entenderlo a Él en las situaciones. Yo a veces, cuando estaba internada con Eliezer, tenía momentos donde también decía, pero Dios es Padre. ¿Y cuántas veces yo también fallé, como hija que soy, y Dios igual estuvo? Wow. Y me volvió a tomar y me volvió a levantar. Yo digo, entonces, eran emociones encontradas. La primera emoción que tuve fue, digamos, una cuchillada en el corazón, decir, me falló. Claro. Porque para mí fue muy duro decir, no esperaba de él eso. De él no. Porque lo conozco, porque... No, siempre fue excelente. Nunca tuve un problema. Uno cuando ya tiene problema con Porque un viste chico, que hay gente que dice, bueno, tengo mi hijo que desde la
primaria que se agarraba a golpes con uno, o es complicado, o es ya siempre me han Nunca. llamado la directora porque esto, porque el otro. Desde el primer grado, porque allá es diferente el ciclo escolar, el primer grado, él fue mejor compañero. Era algo que vos decís, no me lo podía esperar, entonces fue un dolor grande a mí por lo que había vivido, por lo que había hecho, y aparte por decir, ¿qué le pasó por la cabeza para llegar a hacer eso? No pensó, obviamente no pensó. No piensan, adolescente no piensa. Y cuando estaba con él internada, Dios me mostraba también y me decía, mira, el trato era para él. Yo entendí que el trato, todo lo que pasó fue para él. Y Dios me mostraba y me decía, mira, ¿hasta qué punto lo tuve que llevar? Porque a él lo habían dado por muerto primero. Sí. ¿Hasta qué punto lo tuve que llevar? Y cómo yo lo restauro como yo quiero. Wow. ¿Pero por qué fue? Por su desobediencia. Porque nunca se arrepintió. Tuvo millones de oportunidades y jamás se arrepintió. O sea, qué lección. O sea, es una súper lección eso. Porque el tipo es un líder. Es un líder, pero le gusta mandar. No, lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que procesar. Y tiene que procesar. ¿En algún momento pasó por sus mentes que perdiera la vida? No, No, creo que no. 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 No, ni tampoco No yo pensé me enojé eso. con Dios. En ningún momento dije, en ningún momento No, me dije, refiero ¿por qué que- Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, me refiero No. a que dijeran, bueno, Dios me lo dio. O sea, No, en ese yo momento. no pensé nunca. No, en la Sí, muerte sí. no pensé nunca. Yo nunca pensé. No. Nunca. No. Jamás Yo, le di lugar yo a- tuve un proceso grande con Eliezer desde que nació. Lo puse en un lugar que no correspondía. Lo puse antes que Dios Claro. cuando nació Eliezer. Por las situaciones que veníamos viviendo, cuando Dios me dice, la primera palabra que me trae un profeta es, Dios te va a dar lo que tanto anhela tu corazón. Y yo sabía lo que era. Un hijo varón. Era un hijo varón. Todavía nosotros no estábamos ni buscando de tener hijos ni nada, y viene con esa. Entonces yo estaba re gozosa cuando llegó el momento. Fue tu Isaac. Sí. Cuando predicaban de Abraham, yo no podía estar en las reuniones. Se me levantaban, se me paraban los pelitos de los brazos, todo. Yo sabía lo que Dios me estaba hablando. Que yo no tenía que sacrificar mi corazón Claro, y sacarlo del lugar donde lo había puesto. claro. Y fue un proceso, pero lo saqué. Lo solté y después de ahí también viví situaciones donde le pasaban cosas y después cuando vio que ya no estaba más en el lugar que tenía que yo ya lo había sacado, fue diferente. Fue diferente las situaciones, fue diferente todo lo que vivían, porque a los dos les pasó cosas. Si bien cuando yo empezamos a Empujato, esa semana que empezamos a Empujato, apenas empezábamos, nos llaman de que Eliezer estaba en la escuela, en el kinder, se les cae la sillita y se abre la cabeza acá y le hicieron 4 puntos. Nosotros recién llegábamos a O Pujato. sea, empezábamos como pastores. El Sí, día o sea, que uno- empiezo, es lo que decía al principio, ¿no? O sea, parece que todo es en contra. ¿Dónde está lo que? Eso es lo que la gente sepa que Claro, que no es bombo y platillo que te esperan No. cuando tomas una decisión como esta de creerle a Dios. Es todo lo contrario. No, ese jueves vamos los dos. La primera reunión me toca ir sola porque él estaba en un encuentro de varones. estaba en otra ministrando ciudad. en un encuentro de varones y ella tenía que predicar en la congregación. Me llevó a los dos. Eran chiquitos, que ella tenía, no sé si 2 años. Sí. Claro, cuando subo al camión, la levanto así el brazo y le saco el codo del lugar. Le Oh. sacó- Bueno, llorando de... Y así te fuiste a ministrar, A porque predicar. ya nos habías comentado ¡Ah! Me fui. Predicaba y la nena estaba ahí en la primera fila llorando. Llorando. Y yo y tenía esa vocita que me decía, qué mala madre que sos. Mira que tu hijo cómo está sufriendo y vos estás acá hablándole a esta gente. ¿Por qué no bajás y la agarrás? Porque tenemos esas situaciones que vivimos los pastores. Ahora, si uno no logra entender que lo hacemos por y para Dios, terminamos odiando a la gente. No lo valoran, aquí sufriendo, padeciendo, mija aquí, la gente no lo valora. Pero uno tiene que entender en ese momento que lo que hacemos es por Dios. Claro. Aunque la gente no diga nada, aunque los hijos lloren. Y terminé de predicar, bajé, ministré, terminé hace todo y me fui con la secretaria de la iglesia, que hoy es la secretaria, me llevó y fuimos a la ciudad, a Casilda, que son 12 kilómetros,
y la atiende un médico, un traumatólogo, le hace así tac, y ya está. Se lo vuelve a su lugar. Se lo vuelve a su lugar. Y me dice, bueno, ahora se le va a salir siempre. Y yo decía en mi mente, diablo inmundo, no se le va a salir nunca más. Y no se le salió nunca más. Oh, qué fuerte. Yo entiendo, porque mientras ustedes hablaban aquí, como que la mente y el corazón empezó a recordar las veces, hace unos días, Mayito, estábamos oficiando en un funeral y se le cayó un cuadro, un chiponzote, yo acá, o cuando Paulito se nos cayó aquí o sea, y uno viene y dices, ¿cuándo nos mintieron? Bueno, nunca nos mintieron de que servir a Dios iba a ser todo. No, al contrario, son procesos. Pero entendí también que era mi debilidad. Mi debilidad era, pues yo había puesto a mi hijo en un lugar que no correspondía. Entonces fue como la debilidad, a ver si ya vas a pasar al otro nivel, porque se me estaba entregando una congregación. Ya no podía estar en dudas o poniendo cosas incorrectas, pues ya estás delante de una congregación. Tenés que estar preparada para diferentes situaciones. Sí, es que de alguna manera Dios nos procesa emocionalmente porque vos sabés que como pastores tenemos que solucionar un montón de problemas, aconsejar a la gente en diferentes situaciones y liderar un grupo cada vez más grande hace que vos emocionalmente cada vez tengas que estar mejor equilibrado. Claro. Pero tenés que pasar por esas situaciones. Sí, porque que son la prueba de es que no hay madurez. No hay mejor forma de presentar un evangelio que no sea con la vida propia. Ajá. He pasado por los valles. Yo también estuve ahí. Yo también. También lloré, también padecí, Exacto. también tuve miedo. He estado ahí. O sea, no hay como escuchar a alguien. Desde el Olimpo, no, el Señor, no. Pues, Sí. ¿Cuándo? Bueno, claro. Por eso mencionaba y traje toda la historia, porque a lo mejor la gente puede decir, sí, pero usted es pastora. No, hay que. Fue un proceso. Claro. Hoy tengo una maduración totalmente diferente, pero porque Dios me procesó. No, porque hoy los vemos y dicen, wow, Damián, Vilma, wow, pero volarán, flotarán, ¿qué les padecerá? Pero te contamos las cosas que nos pasan. Sí. Pero no crea la gente que tampoco que servir a Dios, entonces, es una desgracia, entonces ni me meto en eso. No. Por eso digo, es aclararle, hey, cuando ponemos en la balanza, jamás me arrepiento de servir al Señor. Dios siempre ha sido, si pongo las cosas en la balanza, Dios ha sido demasiado bueno. O sea, ¿nos pasan cosas? Sí, como al resto de los mortales. Pero Dios ha sido demasiado bueno. Dios es un Dios que bendice, que paga bien, que honra. Me darán la razón, pastores, me darán la razón que todos pasamos por momentos difíciles. Pero una cosa es pasarlo solo y otra muy diferente con Dios y en el lugar y proceso que Dios nos puso. Sí. Eso hace la gran diferencia. Sí. No, pasarlo solo, ¿qué te hace? Frustrarte. Enojarte, indignarte, maldecir. Caer en depresión. En depresión, claro. Pero con Dios te fortalece. Entiendes que hay propósito. Sí. Que el proceso tiene propósito y el propósito es vida. Yo lo mencionaba, pastores, porque yo escuché hace tiempo un hombre de Dios al cual admiro mucho, respeto mucho, que dijo esta frase que debo de ser honesto, mira, hasta como que los ojos se me quieren llenar de lágrimas, pero dijo algo que no sé si yo lo he podido procesar. Dijo, amar a Dios es celebrar cuando nacen nuestros hijos, pero también agradecer cuando se van con Él. Y eso, o sea, eso es, cuando él lo dijo, yo tengo 4 hijos. Y cuando yo escuché eso, dije, amar a Dios es celebrar cuando los ves nacer. Pero también amar a Dios, agradecer cuando te toca dejarlos ir. O sea, ahí se ve el amor genuino que uno tiene por... Entonces me acordaba de un misionero argentino, no sé si yo lo escuché hace tiempo, que se fue a un país de misionero a Asia, donde le mataron a sus hijos. Y regresó a Argentina, solo él y su esposa. Y uno dice, o sea, ¿cómo? No se supone que todo tiene que ir bien. No, fue a sembrar sus hijos, a que la semilla muriera, como dice la palabra, y llevar fruto. Pero vuelvo y digo, es ver la eternidad. No hay otra. O sea, si lo vemos en un plano terrenal, exacto, como decía Pastora, nos frustramos, pero ver la eternidad, ver a Dios, sí, como que nos da la seguridad. La seguridad. Sí. No, aparte siempre lo hablábamos con él de si nos pasaría algo, ¿dejaríamos de amar al Señor? Lo hablamos en pandemia, me acuerdo. Siempre salíamos a caminar siempre. ¿Es bueno hablarlo? Sí.
Sí, nosotros Son lo temas hablamos. que hay que hablar. Sí, porque son de esos temas tabús que no hay que hablarlo, no hay que hablar de muerte, no hay que hablar. No. Pero No, yo no. aquí la audiencia, Creo es que, bueno hablarlo. en pandemia nosotros tenemos una amiga que su esposo falleció. Es más, ellos estaban orando y haciendo cadenas de oración. Y nosotros fuimos un día a hablar con ella, oramos por ella. Y yo le recordé la palabra de los jóvenes, los 3 jóvenes que no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor. Y le dijeron a Nabucodonosor: mira, rey, nuestro Dios tiene el poder de librarnos de vos, de tu mano y del horno de fuego. Y si no, tampoco nos vamos a inclinar. Wow. O sea, lo que le estaba diciendo es: mira, Dios tiene el poder de librarnos si quiere. Pero si así es como nos tenemos que ir de este mundo, chau, rey, pero no me voy a... O sea, si tengo que morir cocinado en un horno, ok, pero no me voy a postrar. Y si no... Entonces fuimos, nosotros oramos y yo le dije: Dios puede levantarlo, Dios puede sacarlo de terapia intensiva. ¿Y si no? Uf. ¿Y si no? Porque nosotros siempre queremos que Dios responda sí. ¿Y si no? Entonces, lamentablemente falleció su esposo. Y yo le dije... Después hablamos mucho con eso con mi esposa. Le digo: ¿qué pasaría si yo me muero? ¿Seguirías adelante? O sea, plantear bien toda la situación. No estamos hablando del dolor, de la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Tenemos más vida compartida juntos que solteros. Las experiencias de vida, las cosas que hemos pasado. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de qué pasaría en nuestra relación con Dios. Nos enojamos, perdimos de vista eso, lo que vos dijiste, la eternidad. Entonces, ¿qué estábamos mirando todo superficialmente? ¿O sabemos que vamos a tener vida eterna, que vamos a resucitar, que vamos a reinar con Cristo? ¿Qué haría yo si la pierdo a ella? O sea, hablamos de esos temas. ¿Qué pasaría si perdemos a uno de nuestros hijos? Hablamos sobre el tema de la muerte. No estoy diciendo, no hemos pasado todavía por eso, y sé que hay gente que lo ha pasado y puede decir: es que vos no lo pasaste. Y yo sé, no estoy hablando del dolor. Debe ser dolorosísimo, va a ser trágico, me va a doler muchísimo. Pero pienso en esto, trato de analizar y ponerme en la situación, ¿no? ¿Me enojaría realmente con Dios? ¿Sería agradecido? ¿Amaría más a Dios? ¿Me enojaría con Él? No sé. Son cosas que hay que charlarlas, son temas que hay que verlo. Yo estoy conmovido porque nos ha tocado pasar por eso. Mi esposa y yo hemos perdido 2 hijos, mi hermana. Y uno dice, realmente no hay otra forma en la cual uno pueda mantener una vida que viendo a Dios. Porque no sé si un día mi esposa se va, o yo me voy, o mis hijos. ¿Qué sigue? ¿Nos enojaríamos con Dios? ¿O viviríamos agradecidos hasta el último día? Entonces, cuando me mandaste lo de Eliezer, que dices que casi no te respondí, pero yo entré en shock porque yo podía ver a mi hijo, ¿no? Y yo pensé, dije, ¿qué hay si hubiera sido mi hijo? ¿Cómo yo respondería ante ello? No a la situación, a Dios. Porque aquí hay de dos: o te decepcionas de Dios o agradeces. No, yo estoy... Porque súper vuelvo y agradecido. digo lo que Pablo decía: gracias a mis cadenas. O sea, ¿a quién le gusta estar preso? Pero gracias a esta situación es que hoy puedo ver la gloria de Dios. Y Pablo le decía: esta leve tribulación produce en Un nosotros mayor peso de gloria. ¿Qué le dirías a esa gente que está pasando un momento difícil? Que ha perdido un ser amado, que su hijo se está perdiendo, que está batallando entre la vida y la muerte. Principalmente saber de que Pablo decía de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia. O sea, Pablo había experimentado un amor tan grande de parte de Dios que sabía que inclusive las crisis, los momentos difíciles, no superaban ese amor o esa gracia. Y yo creo que en eso se basa todo. Venir a la iglesia no es una cuestión religiosa, sino es profundizar en el amor de Cristo, es conocer su gracia, porque cuanto más conocemos de su amor, minimizamos entonces esas cosas. Wow, sí es. El problema es que cuando no hemos profundizado en esa relación de amor, en esa gracia, en conocerlo a Jesús, cualquier problema, cualquier crisis, cualquier situación parece que es más grande que Él. Debemos profundizar en esa relación con Jesús. No se trata de religión, se trata de conocerlo a Él. Y cuanto más nos acercamos a Él, entonces sabemos de que aunque haya problemas y circunstancias, el amor y la gracia de Él es mayor.
Yo creo que un consejo que le doy a toda la gente es conocerlo más a Jesús, es conocer más a Dios. Dios es bueno. Jesús mismo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones difíciles, pero cuando no tenemos mucho de su amor y de su gracia, entonces empezamos a ver a los problemas como grandes montañas que son imposibles de derrumbar. Wow. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios nos ama, y quizás no vemos el rompecabezas completo. Tenemos algunas piezas nada más y decimos como que esto no encaja acá, esto no es parte, esto no debería ser parte de todo. Pero el gran creador del universo, que sí tiene el panorama completo, que tiene la imagen de cómo termina bien. Y eso es lo que te quiero decir. Tu historia va a terminar bien, porque no he visto ningún justo desamparado. Dios ama a sus hijos. No nos dice cómo va a ser el trayecto, no nos dice cómo va a ser el camino, porque Dios está más interesado en formar en nosotros el carácter de Cristo que ninguna otra cosa. Y a veces tenemos que pasar por aflicciones, porque así somos formados. Pastora, ¿qué le dirías a esa mamá? Tú estuviste ahí. O sea, no te tengo que contar una historia de alguien. Tú estuviste ahí donde se debatía la vida, la salud, la estabilidad de tu hijo. ¿Qué le dices a esa mamá que a lo mejor su hijo no está enfermo o en una situación de salud como esas, pero se está perdiendo? Y a lo mejor ha orado tanto: Señor, alcánzalo, sálvalo. O quizás si tiene un hijo en terapia intensiva o un accidente. ¿Qué le dirías a esa mami? Yo aprendí algo. A veces me tocó pasar por una situación donde mi papá falleció y yo oré y oré y declaré que se sanaba. Y él sale él había tenido una segunda ACV, y ya estaba de alta de su ACV, pero igual seguía internado. Entonces yo dije, bueno, ya está, Dios contestó. Yo tengo una fe que, digo, ya está. Justo teníamos que hacer un viaje porque cumplíamos 10 años de casado, nos íbamos a Estados Unidos en la segunda luna de miel. Y cuando estoy allá, me avisan que había fallecido. ¿En Estados Unidos? Sí. Imposible volver, no llegamos nunca. Y fue, ahí tuve un momento crítico donde me enojé con Dios en un momento. Entonces, también oramos, fue lo primero que hicimos. Yo oré por ella cuando le di la... Me sacó todo espíritu de culpa y yo dije, pero yo necesito un momento a solas. Porque sé que Dios tiene una forma de hablarme y a veces de ministrarme. Y cuando oré, y el Señor me dijo, mira, yo doy la vida y yo la quito. Wow. Y entendí porque mi papá había ido a una campaña que nosotros habíamos hecho y él pasó, hizo la oración de entrega y todo, y yo dije, ya está, el propósito se había cumplido. Y a lo mejor Dios dijo, este era el momento. A lo mejor si yo lo sanaba, no iba a permanecer. Es el momento que yo lo tengo que llevar. Y volvimos del viaje y yo me tuve que subir a predicar, porque ya éramos pastor en Pujato. Qué difícil, ¿no? Es pararse frente a gente. Y predicar y ministrar y estar siempre, porque es mi trabajo y es lo que amo hacer y no lo cambiaría por nada del mundo. Pero, ¿qué te quiero explicar con esto? Que yo oré y yo dije, tiene que sanarse. Y en realidad Dios me estaba mostrando y me estaba enseñando de que siempre va a ser su voluntad, no la mía. Entonces cambié mi forma de orar, porque entendí que estaba orando mal. Entonces cuando vi a un enfermo o a una persona que está pasando por un momento como decir, ya le diagnosticaron algo muy, muy grave y no hay solución, oro por la persona, pero que siempre que estoy orando digo que se cumpla la voluntad tuya, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Wow. Y lo entendí desde ese momento, que fue al comienzo de mi pastorado. Porque fue un momento difícil para mí, pero también pasé este momento con mi hijo como madre, y sé que a lo mejor muchas madres han perdido a sus hijos, y yo sé que es un dolor muy grande porque no hay nombre para eso. Hay nombre cuando se muere una esposa, hay nombre pero cuando se muere un hijo no hay. Porque es tanto el dolor y es tanto el vacío que puede sentir la persona. Pero ¿cuál es el consejo que te puedo dar? Como decía mi esposo, que te aferres al Señor. Porque si estás aferrado a Él, sabe de que Él va a traer paz, Él te va a fortalecer y te va a levantar todos los días. Cuando no des más, Él te va a poder levantar. Ahora, si
tu hijo no conoce, es bueno de que sigas orando por él. Nunca tenemos que dejar de orar por nuestros hijos. Yo oro siempre por mis hijos, en todo momento, en todo tiempo estoy orando por ellos y declarando siempre la bendición de Dios, aún cubriéndolo de todo, pero sé que van a pasar situaciones, porque tienen que tener un encuentro con el Señor. Así es. Mis hijos no son salvos porque son mis hijos. Ellos tienen que tener un encuentro con Dios. Personal con Jesús. Exacto. Claro. Tener su propia historia personal con Jesús. Con Dios. Yo tuve mi historia, Dios trabaja de una forma conmigo, pero también tiene que empezar a trabajar con ellos, de una forma. Porque cada uno somos diferentes y cada uno necesitamos que Dios esté. Y sé que a lo mejor es difícil como mamá porque me tocó pasarlo. Y como siempre digo, bueno, la pastora Anaya estuvo ahí apoyándome, la verdad que fue de mucha bendición el mensaje de ella, porque no, si bien uno puede tener de algún discípulo que te manda un mensaje, pero no tenemos a nadie por ahí que está a la par tuya, ministrándote, alentándote, pero yo siempre me aferro al Señor. Wow. Algo de las cosas que más el Señor trató conmigo siempre es que yo dependo de Él. Siempre dependo de Él. Entendí de que solamente Él puede levantarme, puede sanarme, puede restaurarme, aún puede aliviarme de todo dolor. Solamente el Señor, nadie más que Él. Una de las cosas que me gusta mucho de Creato Podcast, y por eso creo que fue un sueño mío, quiero pensar que fue de Dios, es que intentamos mostrar no solo las victorias, o mejor dicho, no mostramos las heridas, lo que quizá nadie contaría. Claro. Porque nos ven desde un nicho, ¿no? Por ejemplo, estos últimos meses, años, me ha tocado viajar. Viaja y sube, pero hay cosas que uno aquí, que ahora platicando contigo nos entendemos, pero que también nos hacen llorar, nos hacen sufrir, nos hacen ser sensibles quizá. Entonces me gusta Creato Podcast porque no presume las victorias o las formas para ser exitoso, Claro. sino muestra las heridas, los procesos, los dolores, lo que pasaron como padres, lo que pasaron como pastores, como matrimonio. ¿Quién cuenta eso que no teníamos para comer y ya había dejado? Eso me encanta, sí. Y yo quiero animarte a los que nos están viendo. Híjoles, teníamos temas de finanzas matrimoniales, finanzas. Va a ser para la tercera parte. Claro. Un buen pretexto para viajar a Argentina. Sí. Hagamos una serie, Madis. Madis es junto con él y nuestros productores. Hagamos una serie de esto. Es que Pastor Damián, Pastora Bien, es increíble. ¿Cómo? Porque el otro día platicando, es que Pastor Damián, no conoces su serie. Sí, yo las conozco. Entonces, es que Pastora Vilma ahora y la unción cae. No, pero también ha pasado. Entonces, este podcast teníamos planeado finanzas del reino, finanzas matrimoniales, finanzas de la iglesia. Pero me gustó mucho. Se tornó en una situación que todos hemos pasado. Yo creo que es fundamental eso. Como nunca antes, creo que es una gran responsabilidad de los pastores y de los líderes ser transparentes y mostrar esas heridas que vos decís. Que no sé si son heridas, son cicatrices. ¿Bien? Yo escuché un pastor, no sé si fue Marcos Vidal, uno de sus pastores que dijo, las heridas del pastor sanan las heridas de la oveja. Eso me voló. Y hacía mención de las heridas de Cristo. Como cordero fue llevado al matar por sus heridas. Claro. Es que nosotros somos sanos. Entonces creo que está bien. Creo que Dios permita y muchos más proyectos donde las heridas del pastor traigan sanidad a las heridas de la oveja. Es que entonces, yo creo fundamentalmente que la clave de todo esto tiene que ver con el amor. El amor, claro. El amor. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo predicar desde el conocimiento. Yo puedo ir a un instituto bíblico y saber mucho, pero no tengo amor. Pablo lo dijo, vos podés hablar todas las lenguas, todos los idiomas, podés tener toda la profecía, pero si no tenés amor, no servís para nada. ¿Y cómo gano amor? Cuando encuentro a alguien que, yo sé lo que pasaste. Claro. Entiendo. Y te amo, y te abrazo, y te bendigo, porque yo también estuve ahí. Entonces, cuando uno lo entiende desde ese punto de vista, vos decís, gracias, Dios. Esto es bueno. Esto que mencionas, hace tiempo mi mamá, muchos saben que mis papás perdieron una hija, está con el Señor. Y una vez mi mamá en una de las oraciones junto con mi papá dice, es que
Nadie me entiende, decía. Nadie me entiende, es un dolor que nadie me entiende. Y sí es cierto, pareciera que es un dolor que nadie entendería. Y ella pudo sentir como Dios dijo, yo sí te entiendo. Yo sí te entiendo. Porque también mataron a mi hijo. Sí. También vi morir a mi hijo. Yo te entiendo. Entonces, creo que a que no haya alguien que nos entienda, hay un Dios que sí nos entiende. Porque lo traicionaron, lo engañaron, lo mataron, lo crucificaron. Él nos entiende. Entonces, mostrar las heridas, o Jesucristo mostrar sus heridas, nunca fue un tema de humillación. Al contrario, fue un tema de protección y sanidad. Entonces, pastores, muchas gracias. Valoro mucho su amistad. Me han enseñado tanto, me han bendecido tanto. Y han ustedes sanado esas heridas a través de sus propias heridas. Sí, yo los respeto mucho. Para mí son como los apóstoles del tercer cielo. Familia, fue un placer. El tiempo se fue rapidísimo. Te digo, íbamos a tocar varios temas, lo dejamos para una... Estaría bien que hiciéramos una serie, ¿no? Sí, Una serie. Pero fue increíble este tiempo, pastora, pastor, muchísimas gracias. Algo por último que quieran decirle a nuestra millonaria audiencia. Nada, le mandamos un saludo muy grande, les amamos y si pueden compartir esto sería genial. Porque creo que tenemos que quitar el mito eso de los pastores o líderes perfectos. Quizá algunos lo muestran de esa manera porque creen que así van a demostrar más unción, poder, autoridad, santidad. Pero no hay mejor cosa que ser transparentes, que saber de que nosotros también pasamos por cosas como le pasaron a todos los apóstoles. Cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, también sufrieron cosas, pero nada los movía de servir a Dios. Amén. Los cristianos esos morían comidos por los leones en el circo romano, eran descuartizados, pero jamás iba a abandonar su fe, nunca iban a abandonar a Cristo porque le habían conocido de verdad. Y creo que estas cosas ayudan a que las personas se acerquen a conocer de verdad a Cristo y no superficialmente en una canción, en un culto de domingo, sino conocer a Jesús hace que no importa lo que venga, nada nos va a separar de Él. Amén. La verdad es que sí. Gracias por escucharnos. Bueno, espero que si fue de bendición para vos, que pueda bendecir a otras personas y que también puedas tomar todo lo que se ha hablado para ponerlo por obra. A veces no entendemos, pero sabemos de que si nos ponemos en las manos del Señor, Él va a traer la respuesta a su tiempo, porque tenemos que pasar por el proceso para crecer, para avanzar, para desarrollarnos y para ser mejor personas todos los días. Por eso nosotros no lo tomamos como que Dios nos está castigando, o todo lo contrario. Todo lo que nos pasa nos ayuda a crecer y a ser mejores personas, que es lo que queremos hacer y que queremos que el carácter de Cristo pueda revelarse y mostrarse cuando nos presentamos. Así que espero que te haya bendecido y bueno, nos veremos pronto. En la próxima. Pastora, pastor, muchísimas gracias. Y todos los que nos estuvieron viendo, los que se conectaron, ayúdenos a compartir este podcast. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición a mucha gente que está atravesando por los valles de la sombra y de la muerte. Termino diciéndote esto. El apóstol Pablo es uno de los hombres que más ha inspirado mi vida, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, pero si hay algo que yo puedo rescatar en la vida de Pablo y que ahora lo confirman con la vida nuestros invitados tan especiales, es que Pablo nunca puso su mirada en las circunstancias, siempre las puso en Dios y siempre encontró propósito en las circunstancias, siempre encontró propósito y voluntad de Dios en medio de las aflicciones. Así es que yo te animo, te invito a que veas como Cristo desea que veamos, viendo propósito en medio de las circunstancias. Cuídate mucho, fue un placer estar con ustedes en este episodio. Hasta pronto y nos estamos viendo en un siguiente capítulo.